Son las 6:02 en este gobierno de la tarde. Ahora continuamos con la hora de don Álvaro, donde todos los amables oyentes y televidentes también pueden comunicarse y consultarle. Saludos, don Álvaro Albelo. Gracias. Buenas tardes, Esteban Delgado, Iluminada Muñoz y todos los que de una forma u otra hacen posible este programa. Lamentando la muerte de Tina Turner, ¿verdad? Una actriz exquisita, una cantante de primera categoría que llenaba un escenario a plenitud, totalmente, cantando, bailando, improvisando. Tina Turner, que falleció anoche en los Estados Unidos, ¿verdad? Es una baja sensible para el arte, no solo de ese país, sino del mundo. De manera que quería referirme, aunque fuese brevemente, al fallecimiento de Tina Turner. Hoy vamos a trabajar con Esteban Delgado y claro, Iluminada Muñoz, siempre. De manera que, adelante, Esteban. 809-732-0101, 809-221-0101 y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Albelo por la vía de la comunicación. Gobierno de la tarde, buenas. Su llamada para don Álvaro Albelo, diga. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. Mi respeto, mi salud para usted. Le habla Biemba. De parte de la comunidad gay, mucho respeto para usted y bendiciones. Don Álvaro, le tengo una pregunta. ¿Cuál de las dos era mejor? ¿Lola Flores o Rocío Jurado? Las dos españolas. Espero su respuesta y bendición. Las dos tienen un mecanismo de proyección, de acercarse a la gente a través de diferentes medios y lo logran. De manera que yo creo que no hay que hacer diferencia entre una y otra, sino admirarla a las dos y ponderar su aporte al arte, no solo en España, no solo en Europa, no solo en América Latina, sino en el mundo. De manera que son dos superestrellas. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, diga usted. Buenas tardes a este equipo. Un saludo especial a don Alvarito Albelo, hijo, la enciclopedia de la radio, y para mí, el comunicador que ha nacido en las cuatro esquinas del mundo más preparado, Alvarito Albelo, y uno que te falló, su amigo personal. Y con eso me despido, don Willy Rodríguez. Se fue, llama otra vez. Un gran maestro de la radio, a un hombre que hizo cosas maravillosas, produciendo, un productor por excelencia, un locutor de primerísima categoría. De manera que mencionaste a un superastro de la radio en la República Dominicana y de cualquier medio de comunicación, Willy Rodríguez. Gobierno de la tarde, diga. Don Álvaro. Adelante. Don Álvaro, ¿a qué se debe que a la gente le gusta más la historia de Trujillo que Duarte? O sea, se venden más los libros de Trujillo que de Duarte. ¿Hay algo? Acuérdate que Trujillo fue promocionado por casi 32 años. Recuérdate que Duarte no. Duarte vivía ignorado, con 20 años en el exilio. Y además en la época de Duarte no había esa promoción, esa proyección, no había libros y revistas, o sea, esos intercambios que dan nombre y todo eso. Entonces no hay duda de que eso influyó mucho y que además Duarte luchaba por una causa en beneficio de los demás, buscando mejorar las condiciones de su pueblo. Otros no es que no tuvieran mérito, es que no hicieron lo mismo. Pero usted lo compara con Trujillo, y ni hablar de
de que Trujillo a lo único que aspiraba era a tener cada vez más fuerza, cada vez más poder, y además casi 32 años donde él era el único mencionado. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, diga usted. Buenas, sí, hable. Yo tengo una pregunta para don Álvaro. Hágala. Yo quiero saber quién fue Gabriel García Márquez. Los más grandes novelistas que ha producido la cultura hispanoamericana, premio Nobel de literatura muy merecido. Gabriel García Márquez, un exponente fiel, extraordinario de hasta dónde puede llegar un autor con su obra, y eso hizo Gabriel García Márquez, maestro del escrito, maestro de la literatura, maestro del conocimiento, en fin, más que de eso, un gran maestro, Gabriel García Márquez. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, diga. Buenas, hable. No habló ese Francis. Gobierno de la tarde, buenas, diga. Su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas. Don Álvaro, ¿podría usted mencionarme el nombre de las personas que fueron conocidos como los poetas malditos? No, imposible. Los poetas malditos, primero eso es un cuento. Eso no existió, no ha existido nunca. Ese es un invento de mal gusto. No hay poetas malditos, y si los hay, están aislados. No deben ser tomados en cuenta, deben ser aislados, deben ser echados a un lado. Ahora, en sentido general, eso no tiene, y excúseme la expresión, ninguna importancia. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, diga. Sí, Randy Johnson fue al Salón de la Fama. Voy por la radio. Randy Johnson está en el Salón de la Fama, y está en el Salón de la Fama porque lo merece. Un superastro, una superestrella, bien elevado al Salón de la Fama de Cooperstown. Gobierno de la tarde, buenas, diga. Su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes. Hable. Desde Higüey, Manuel Villavicencio. Un saludo especial para ese equipo, ese gran equipo. Don Álvaro, hábleme un poquitito ahí del general y político romano Marco Antonio. Ahí se tragó usted el nombre. Marco Antonio, Marco Antonio. Marco Antonio, dice el general y político romano, don Álvaro. Marco Antonio, el hombre que sucedió a Julio César, era el brazo derecho de Julio César, era el segundo al mando después del gran Julio César, que fue, usted sabe, traicionado, ¿verdad?, y asesinado. Y entonces Marco Antonio quedó como jefe de las legiones. Después fue a Egipto, ¿verdad?, perseguido por la belleza y el talento de una mujer que valía por un imperio, y él quería dos imperios unificados, ¿verdad? Entonces, no solo el que dirigía Cleopatra, sino también la mezcla de lo mejor del imperio romano, muerto Julio César, y lo mejor del imperio regido por gente brillante, extraordinaria, de manera que he ahí dos imperios que buscaron ser uno solo. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, diga usted. Buenas tardes, hola Julio, de Santo Domingo. Don Sí. Álvaro, ¿usted puede hablar del Papa italiano Gregorio VII? Gregorio VII hizo mucho por la reunificación de la Iglesia Católica, ¿verdad? No lo pudo lograr. Muchos intereses que finalmente incluso le costaron la vida,
¿verdad? Pero de todas maneras hizo un gran esfuerzo, un gran trabajo en beneficio de nuestra Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Sí, don Álvaro, ¿por qué y a qué se refiere el término de República Bananera? República Bananera es una expresión despectiva. Por ejemplo, tal o cual país, que es un país que tiene poca incidencia, poca influencia, pocos valores, poca forma de llegar a los pueblos, incluso a su propio pueblo. Entonces se convierte en una república bananera. Eso se ha buscado en Estados Unidos para definir la línea de los estados de América Latina, de los estados pobres, y otros que no son de América Latina, pero son estados menores. Y por eso entonces en Estados Unidos se usa mucho lo de república bananera, por el banano, por el guineo. Es un país que lo único que hace es comer mucho guineo, según esos desfasados. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, bueno, don Álvaro, una preguntita. Bienvenido, Rodríguez, le pago las prestaciones laborales a Willy Rodríguez. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga, adelante. Buenas, Roberto. Darío Ortiz de Matanza. Una pregunta para la enciclopedia humana. Don Álvaro, mi salud para usted. Don Álvaro, dígame por favor a qué se debe el nombre de la calle Las Damas. La calle Las Damas se debe al hecho de que ahí vivían las damas de Cortés, perdón, de Colón, no Cristóbal, sino un hijo de él. Había un hermano que se llamaba Cristóbal y había un hijo también. Bueno, entonces se le llamó la calle de las damas. Eran las damas que, bueno, paseaban por esa zona, recorrían la zona y tenían eso como una entretención, pero también como una exhibición, como una expresión de fuerza. Y entonces para ahí se le quedó la calle de las damas, de las damas exquisitas, las damas selectas, las damas superiores, que en realidad no lo eran mujeres comunes y corrientes disfrazadas de grandes damas. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Buenas tardes, le habla Aníbal Pérez de Barahona. Quiero saber si don Álvaro me dice quién fue que construyó el primer acueducto de Santo Domingo y quién pavimentó las calles de Santo Domingo, la primera. Pero usted ha dicho que quién fue que estrenó. Que pavimentó las calles de Santo Domingo, dice él. ¿Quién fue? Pero imagínese usted, eso sucedió donde quiera que se estableció una zona de convivencia más o menos civilizada, más o menos fortalecida, más o menos indicada dentro de los patrones de civilización, de manera que eso es prácticamente imposible. Yo le añadiría a eso que cada calle logró su nombre. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos en esta hora con don Álvaro Albelo. Francis.